Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a tocar la sesión de psicología profunda, que así la llamo yo, cotidiana. Hoy vamos a hablar de cuando el deseo desaparece. Me parece un tema súper importante porque abarca muchos aspectos, pero voy a tratar de ser resumida y de que, bueno, te lleves algo si es que estás sintiendo en este momento esto, ¿no? La pérdida de deseo, de motivación, de una sensación de no tener ganas de avanzar, de no encontrar sentido, propósito, de tal vez estar confusa, de sentirte agotada, tal vez desde cosas que estás encarnando o estás encarando y que sentís que no tenés fuerza para seguir. Así que también para aquellos que quieren un autoconocimiento sobre su propio deseo y saber si está en coherencia con quienes quieren ser. Así que bueno, espero que les sirva. Yo voy a abordar el tema del deseo hoy por tres puntos que me vinieron mientras me inspiraba y escribía. Que el principal es como, me gustaría hacer como un croquis, ¿no? Si yo estoy sintiendo como una especie de que no tengo deseo o que estoy en conflicto con ese deseo o siento que no tengo deseo, como para poder empezar a limpiar un poco el campo de los pensamientos y el bucle y la confusión, una de las primeras preguntas que puedo hacerme o puedo rechequear es si tiene que ver con mi autoconcepto, con mi autoestima y con el propio concepto que tengo de mí misma sobre el valor que tengo. Porque siento que muchas veces esta pérdida de deseo puede llegar a ser por una falta de autoestima. ¿A qué me refiero con esto? Es importante que si vos decís que ya no tenés ganas, que eso que deseabas ya no deseás, es bueno que te preguntes si es porque sentís que aquello que querés vivenciar, que está representado por tu deseo, aquello que querés alcanzar, no lo estás logrando, haga que vos sientas que eso no es para vos, o que sientas que lo que necesitas realizar, los recursos que necesitas, la fuerza que necesitas para poder conseguir ese deseo, para experimentar ese deseo, no está en vos. O tal vez hay un cierto cansancio en el cual estuviste intentando y ese deseo no se materializa, ¿no? Porque uno tiene un deseo para qué, para materializar y experimentar ese deseo. Entonces, si este es si haciéndote estas preguntas te estás dando cuenta que en realidad estás diciendo que eso no lo deseas más o que ya no estás deseando para justamente no contactar con el dolor de que en realidad siento que no estoy apta o no tengo los recursos para poder vivenciar ese deseo, es importante que no sueltes el deseo, y al final del video voy a explicar por qué es importante el deseo, ¿no? Porque podríamos prescindir de él y yo creo que no se puede prescindir. Grandes confusiones espirituales me he llevado con el tema del deseo, pero bueno, voy por parte. Entonces, es importante que puedas hacer como un rechequeo y darte una nueva oportunidad en esto de, bueno, a ver, ¿por qué tengo que abandonar mi deseo? ¿Qué tan difícil es para mí conseguir ese deseo y por qué debería abandonarlo sintiendo que todo lo que tengo que hacer o todo lo que tengo que ser y hacer, porque es lo mismo, siento que no llego a esos recursos, ¿no? Es importante que puedas saber cómo te llevas con el tiempo, con los procesos, con qué cintura tenés con la frustración, con los no, con los volver a empezar, con la capacidad que hay que tener para refinar algo, con el aguante emocional que hay que tener cuando lamentablemente en una sociedad hay comparación y ves que los otros avanzan y vos no. Cuando te das cuenta que estás en un escenario que te la pone difícil para ese deseo. ¿Cómo sos frente a lo que por ahora es un no? ¿Cómo te llevas con las pausas que te muestran un vacío y un silencio total frente al alcance de ese deseo? Es decir, hay un punto, siento yo, que cuando estamos hablando de deseos que son importantes para nosotros, me parece que es como que se repite y por ahí no lo queremos admitir, de que se borra totalmente el camino para alcanzarlo. Es como una sensación de que al principio cuando uno desea es como que delimita y ve muy claramente el camino, pareciera, ¿no? Que cuando uno tiene un deseo dice, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y ya sé cómo llegar. Pero a mí particularmente, y no sé si a vos te ha pasado, que cuando estoy hablando de deseos profundos,
arranco y después se me difumina y se me pierde el camino trazado, porque empiezan a pasar situaciones y cosas y tiempos que no estaban dentro de ese croquis que uno hace para alcanzar ese deseo, y todo se empieza como a confundir, a perder, digamos, fuerza, porque sentís que no estás teniendo los recursos que creías que tenías al principio de ese camino para conseguir ese deseo. Y el tema del tiempo y del retraso y del no resultado es lo más difícil para una mente racional que intenta ir poniendo como, digamos, banderas de conquista hacia ese deseo, cuando realmente está viendo resultados, aunque sean pequeños. Y pasa, y no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa, que frente a esos deseos grandes muchas veces hay un gran silencio mortal y un no resultado de absolutamente nada. Y creo que también acá se cruza la duda, y por eso digo de que es importante que te preguntes si esto de que esto ya no lo deseo más o perdí el deseo no es porque no sea justamente porque no tenés una autoestima y un autoconcepto trabajado para bancarte todas estas cosas que te mencioné. Porque no le va a pasar a todo el mundo, pero es muy factible que si estás dentro de mi energía y de experiencias parecidas de vida a la mía, que los deseos que realmente nos importan nos van a hacer afrontar con estas cosas, con estos no dibujados en todas estas cosas que te conté. Es como el camino del héroe, el camino de la heroína. O sea, te quedás sola, te quedás solo, te quedás incomprendido. Y muchas veces no es que te quedás sola de personas y de relaciones. Te quedás sola frente a poder entender cómo trazar ese mapa. Porque creo que el mapa que nos conduce al deseo, el que nos hace el primer trazo del mapa hacia ese deseo, yo creo que se te deshace en 1000 pedazos después. Te pueden llegar a servir algunas rutas que trazaste, pero es totalmente distinto. El mapa no es el territorio. Y tiene sentido que sea así, porque si es un deseo es algo que yo todavía no alcancé. Por lo tanto, lo que yo creí con la mente que ideó ese deseo, que es la mente que no tiene ese deseo, no entiende cómo es el mapa para llegar a ese deseo, si no lo desearía. Parece un trabalenguas, pero yo sé que me vas a entender. Entonces es normal que aparezca totalmente la confusión y sentir que lo que tracé es un chino básico cuando estoy recorriendo el verdadero territorio hacia ese deseo. Y basar un poco y tener esto de la motivación, es una palabra que yo utilicé mucho, pero que empecé como a quitarle peso, porque si vas a basar tu deseo en la motivación, en la energía, en las ganas y en esa primer potencia que te generó el deseo, no es una buena brújula la motivación, porque la vas a perder indefectiblemente, porque creo que ir hacia un deseo no tiene que ver con un sacrificio y un dejar la vida. Tiene que ver con es un entrenamiento del alma, ¿sí? Y además es un gran entrenador y es un gran revelador de si realmente ese deseo tiene que ver con tu esencia única y no es algo impuesto. Porque si es un deseo real, te vas a bancar todos los cómo y todos los por qué, ¿sí? O sea, ese gran para qué que es el deseo te va a dotar de que te banques cualquier porqué. Pero si es un deseo impuesto y si es un deseo que realmente no te vibra y no te da vitalidad, te vas a perder en el camino. Y está bueno que salgas antes, o sea, que salgas mucho antes, lo más rápido posible, de ese camino que no tiene que ver con lo que vos deseas, ¿sí? Y cuando me refiero a deseo, tiene que ver con algo que no tiene que ver justamente con algo material alcanzable. El deseo puede tener como consecuencia que yo alcance cosas materiales. Me refiero a eso que vos sentís que te expande, que te completa, que te hace sentir en camino, que te hace sentir en propósito, que te hace levantarte todos los días, que hace que conectes con las tareas diarias que te hacen concretar, ir a ese deseo, ¿sí? Que te hacen sentir viva, que podés olvidarte de todos los bucles mentales cuando vas hacia ese deseo. Y una vez vivenciado, por supuesto que debería pasar esto, ¿no? Tener una armonía y una coherencia con quién soy frente a eso que alcancé, frente a ese deseo hacia el que voy. Porque en definitiva también,
Creo que en realidad no tiene que ver mucho con alcanzar ese deseo que sería llegar a una cima, porque después nos vamos a tener que poner otro deseo por la psicología humana y para no autodestruirnos, sino que tiene que ver con el proceso hacia ir. Eso es lo que realmente vale, el camino recorrido, el camino a recorrer, el camino que estoy recorriendo, eso que estoy siendo mientras voy frente a esa excusa, diría yo, es para otro video, que es el deseo. ¿Sí? Es una excusa, es una meta simbólica que nos ponemos. ¿Para qué? Porque, entonces si es una meta simbólica no tiene valor, entonces ¿para qué perseguimos deseos? No, porque justamente eso actúa como una luz para que vos puedas desarrollar facultades, digamos, importantes y fuertes para tu alma, ¿sí? Que no son las facultades exactas y no sé, y cosas que tienen que ver más con para alguna, no sé, como algo de la profesión que tenés que tener determinadas habilidades, no me sale la palabra, determinadas habilidades. Esto parecido pero en el alma, y es algo mucho más grande. Entonces, ese es el sentido del deseo es el camino que tenés que recorrer hacia ese deseo, no el deseo en sí. Entonces, el primer punto entonces es preguntarte, ¿estoy diciendo que no deseo más? ¿Estoy sintiendo que no deseo más esto porque tengo un problema con la autoestima y el autoconcepto que sería, siento que no tengo los recursos o la fuerza o la constancia necesaria para realizar los esfuerzos que se necesitan para ir en camino hacia ese deseo? Bien, y el otro punto, el punto número 2, que estaría bueno que te preguntes, es si no es esto que te conté al principio, bueno, tal vez estás en el medio de una crisis de identidad, en el cual a través de darte cuenta que estás redefiniendo tus valores, que son justamente esos puntos de foco que te guían hacia la vida que querés construir, están siendo redefinidos, por lo tanto están siendo los anteriores o los que te llevaron hasta acá, hasta hoy, están siendo destruidos. Entonces, mediante una crisis de identidad, tus deseos van a tener un colapso. Tus deseos van a estar en revisión y posiblemente en destrucción. Entonces, si estás en medio de una crisis de identidad y te estás dando cuenta que lo que deseabas lo alcanzaste y ya no te llena, o lo alcanzaste y no estás viviendo lo que pensabas que ibas a sentir y vivir, o si te recontra llenó por un tiempo largo la adquisición de ese deseo o el camino hacia ese deseo, pero ahora ya no, porque estás sintiendo que ya vos no sos esa misma persona que fue hacia ese deseo, entonces estamos frente a una crisis de identidad y sería muy bueno que empieces a repreguntarte qué es lo valioso para vos en este momento. Y a partir de ahí, y haciendo un croquis, por decirlo de alguna manera, y haciendo como un autoconocimiento, me gusta más esta palabra, una autoobservación de lo que vos realmente valés y lo que sos consciente de valer y lo que no sos consciente de valer. Y lo que sos, digamos, consciente de querer valer, ahí vas a poder edificar, reconstruir, resignificar deseos nuevos, o tal vez alguno que sea muy parecido pero que tenga un refresh. Entonces, si estás en crisis de identidad, no es una cuestión de autoestima, es una cuestión de que el deseo llegó a un fin de ciclo, porque el deseo, como digo, es una meta simbólica, pero es todo lo que abarca ese deseo, son tus hábitos, son tus relaciones, son todas las cosas que haces en el día, tus metas, tus objetivos, cómo diseñas tu año, ¿sí? Entonces este puede ser otro punto por el cual hayas perdido el deseo, y este sería uno de los caminos a los que te invito para poder redefinir y no perderte y no sentir esa angustia existencial porque ya no hay deseo. Y el tercer punto que puse es el de final de ciclo, que tiene que ver mucho ya cuando hay una meta alcanzada. Podría parecerse a la crisis de identidad, pero tiene que ver con que hay deseos que nos hicieron lograr muchas cosas que se mantuvieron a lo largo del tiempo. El deseo de una relación, el deseo de una carrera, el deseo de un trabajo que lo conseguiste, que lo vivenciaste, que lo experimentaste, que pudiste desarrollar en vos un montón de habilidades, de dones, de talentos. Y por más que eso está constante y está en tu vida,
y sigue estando y está como muy solidificado, está bien edificado, está bien construido, tiene todo un cronograma, tiene toda una razón de ser, un buen peso porque tiene mucha consecución de haberse, digamos, sostenido en el tiempo, pero vos ya sentís un sinsabor tremendo. No hay una cuestión de contexto que te lo esté queriendo sacar el deseo, no hay una cuestión de contexto que se te cambió y que por eso, digamos, tu deseo tuvo que ser aplazado, sino que vos misma estás sintiendo un aplazo de ese deseo, porque ya no te llena, porque ya no tenés nada más que sacarle, porque sentís que llegaste a un techo, porque sentís que estás cansada, porque sentís que es muy rutinario, porque lo sentís acartonado, porque lo sabés de la A a la Z. ¿Sí? Esa manera de vivir frente a eso que alcanzaste, frente a esa vida que creaste, frente a eso que deseabas. Y esto es un fin de ciclo, ¿no? Muchas veces cuando terminamos algo, una relación, un trabajo o algo, mucha gente a veces pregunta, ¿pero qué fue lo grave que pasó? Es que no siempre tiene que pasar algo grave y dramático. Las cosas tienen su fin, todos tenemos un fin, nosotros tenemos un fin. Y tendríamos que naturalizar esto, tal vez traspolándolo un poco a la muerte, ¿no? Porque hay un recontra todavía tabú con esto de por el apego humano de no, si algo se termina, esto es lo peor. Y no es lo peor. Leyendo el libro de Mujeres que corren con lobos, cuando hablan de la vida, muerte, vida. No de la vida, muerte, es vida, muerte, vida. ¿Y esto qué quiero decir? Que cuando se muere algo, automáticamente viene la vida por detrás. Con toda la incertidumbre y toda la potencia de todo lo que puede llegar a ser y que después obviamente se van edificando y generando todo un sistema que va a empezar a discriminar y dejar cosas afuera. Pero tenés toda la potencia de la vida detrás de la muerte. Entonces, tal vez tu deseo se terminó, cumplió un ciclo, llegó hasta ahí, cumplió todo su ciclo, lo hizo completo. Y es un fin que era que se iba a caer de maduro, ¿no? Entonces, si estás sintiendo que tu vida conseguiste eso que quisiste, te dio un montón de estabilidad, te sigue dando estabilidad inclusive. Y esto es lo peligroso, pero me sigue dando estabilidad, me sigue dando comodidad, confort. Y ni hablar si eso también encadena, le da confort, comodidad y seguridad a otros que dependen de vos. Y esto hay que ser muy valiente para hacerse estas preguntas. Hay que ser, de nuevo, volviendo al punto 1, hay que tener mucho valor, mucha autoestima, un autoconcepto de mejora continua. Porque muchas veces jugársela por un deseo nuevo o jugársela por un proceso y un camino que queremos recorrer deja fuera a otros y a gente que queremos. Y no es para todo el mundo. El camino del héroe deja un montón de cosas de lado. Se deja a sí mismo en realidad. Principalmente. Pero también deja un montón de relaciones, un montón de roles, un montón de buenos comentarios hacia él mismo, un montón de aceptación y buena mirada de los otros. El camino del héroe es bastante, primero que es bastante aburrido, siento, en el trayecto, una vez que uno ya se decidió. Antes de eso, lo peor es dejar la tierra, ¿sí? La tierra, que quiere decir la contención, el buen visto, la nena buena, muchas veces, y esto yo lo digo ya desde mi sentir. Y no porque me vaya a convertir en una nena mala, sino porque tiene que ver con esto de ser rebelde frente al status quo y a la estructura estándar que todo el mundo propone. Y no es para cualquiera. Y aún así, también entender que cuando uno recorre el camino hacia sus deseos, por más que pongamos y tengamos en cuenta todo no me gusta la palabra sacrificio, pero todo el esfuerzo y todas las incomodidades y las incertidumbres que tuvimos que pasar, no nos garantiza que vamos a obtener el deseo, no nos garantiza que vamos a ser premiados, no nos garantiza que nos lo merecemos lo mejor. Aunque interiormente sabemos que lo merecemos, porque si no tengo un buen autoconcepto no puedo jugármela por mi deseo, pero no hay una obligación exterior a que te lo cumpla. No hay una obligación exterior a que te aplaudan. Y esto también tiene que ver con el proceso de maduración y de individuación que propone Jung desde la psicología transpersonal. Hay un punto en el cual uno se da cuenta que es totalmente frustrante y autodestructivo querer
que los de afuera me tienen que reconocer el mérito, me tienen que reconocer el deseo, porque es una pérdida de energía total, aunque sea justo que te lo reconozcan. Desde mi punto de vista te recomiendo que no vayas por ahí, porque vas a tener mucha frustración. Ya de por sí vas a tener frustración con la vida misma y con vos misma, como para sumarle más bolsas de frustración porque el afuera no me da lo que merezco. O también con estos conceptos de injusto o injusta, de justo o injusto, cuando empezamos a meter la moralidad, me parece que en estos aspectos que tienen que ver con el alma, el autoconocimiento y este camino profundo, siento que no tiene valor poner en la balanza esto, porque siento que justamente nos saca un montón de vitalidad para seguir caminando. Somos un misterio y nuestro camino es único y es propio y es inandado, si se dice esa palabra. Incaminado, quiero decir, no caminado por nadie, solamente está hecho para vos. Y es muy difícil porque si está solamente hecho para vos, los pasos que siguen no están hechos todavía, los tenés que hacer vos. Y es como para mí la metáfora de abrite al desierto, vas a estar sola. Es una sensación interna por más que tengas compañía, porque nadie lo puede hacer por vos. Y tenemos que estar bien con eso. O sea, yo me propuse hace mucho tiempo estar bien con eso. No me sale siempre, no me sale todos los días. Hay veces que necesito tiempo de recarga, de descanso. Y muchas veces me siento sola. Pero bueno, tengo 1 o 2 personas en las cuales poder llorar, hacer esa lloradita y levantarme de nuevo. Y también un estado de reparación en el cual no querer salir urgentemente de los estados de angustia que inevitablemente vas a vivir recorriendo este camino. ¿Sí? Pero me parece que se trata de eso, de vivir un día a la vez, como siempre les digo a mis consultantes y que invito siempre a hacer una consulta de carta natal y a tener consultas de este tipo cuando están sintiendo que necesitan una mano, una ayuda, una guía, un buen pensar, un sentarnos en nuestro encuentro y decir, bueno, vamos a pensar juntos, vamos a sentir juntos, vamos a alargar todo el peso emocional a través de las consultas y desde la carta natal que te puede guiar hacia dónde ir y cómo continuar, ¿sí? Y para finalizar, ¿por qué es importante el deseo? Como te decía, para mí sí, en realidad es un simbolismo y es como una excusa, por decirlo de alguna manera. Ahí se ven mis manitos, entre comillas. Es una excusa para que el alma tenga un campo de entrenamiento, ¿sí? Porque no es el deseo alcanzado lo que realmente te va a llenar, sino todo el camino y en quién vas revelando ser para poder ir hacia ese deseo. El deseo es una excusa, pero es una excusa muy valedera y necesaria para la psiquis humana, porque sin deseo nos morimos. Yo siento que realmente nos morimos, más allá de que la biología intenta y esté sana. Si vos no tenés un deseo, yo siento que hay colapso psicológico y por eso seguramente para mí, esto es una opinión, terminás distorsionando y enfermando tu biología y por lo tanto puedes llegar a la muerte física también, ¿sí? Porque para mí, si no hay deseo, hay muerte psicológica. Y esto es algo que tuve un montón de búsqueda porque cuando empecé a estudiar la espiritualidad, la parte oriental es espectacular para hacerte soltar todos los problemas mentales y todos los bucles mentales y toda la ansiedad, pero te llevan mucho por el camino de no desear para no tener sufrimiento. Y a mí eso me confundió un montón. Era como entonces no deseo nada, pero a su vez, claro, sí, me sacaba la ansiedad porque vivía el momento presente, pero me quedaba sin deseo y al final del camino de ese proceso en el cual sí me sacaba la ansiedad, vivía el presente, no me preocupaba, pero me sentía desvitalizada. Entonces yo siento que el deseo forma parte de una psiquis humana y la psiquis humana va a seguir existiendo. Y porque además el vacío está hecho para sentir deseo. Son las dos caras de una misma moneda. Vacío y deseo van juntos. Y el deseo es el hilito que nos mantiene siempre anclados a la existencia, anclados a la vida. Es el sentido del ser, es el para qué de existir, de sentir que vale el esfuerzo vivir la vida, ¿sí? Yo siento que si el deseo no está, siento que estamos haciendo como un desgarro y un corte de algo que es necesario, es como el oxígeno. Entonces,
es como que lo que quiero transmitirte es que hay que resignificar el deseo, y si estás en crisis con tu deseo, bueno, hay que revisarlo. No te invito a la filosofía del nihilismo, no te invito bueno, deja, la vida es así. No. Es que el deseo es nuestro motor, es nuestro fuego, es nuestra sangre corriendo por las venas, de verdad. Y hay que hacer todo este chequeo. Tal vez es una cuestión de autoconcepto, tal vez es una cuestión de que estás en crisis de identidad, o tal vez es una cuestión es que es fin de ciclo y tenés que renovar tus deseos. Pero siempre sabe que la mente te miente cuando hasta acá te dice que hasta acá fue, listo, ya, ¿para qué sigo viviendo? ¿O para qué sigo intentando? No, la mente te está mintiendo. Hacé una reparación, hacé un descanso, empezá a hacerte buenas preguntas, y si necesitas una guía, yo te puedo ayudar y guiar a través de tu carta natal, a través de encuentros, de consultas o de mentorías personalizadas de acuerdo al tema. Escribí la palabra proceso al WhatsApp que te escribo en descripción, y si querés nos vemos en consulta, nos vemos en el próximo video. Les mando un besote.